No. Ahí está. Entonces, expiar es sinónimo de purificar, de limpiar. Y esta limpieza se lo hacía una vez al año. Se purificaba el santuario, se limpiaba el santuario. La limpieza era una vez al año del santuario terrenal, la purificación del santuario. Bien, vamos a ver, hermanos, aquí tenemos el santuario terrenal. Tienen un panorama, cómo era el santuario que Moisés construyó. Ahí tenemos un santuario de cortinas con estacas. Hermanos, así era el santuario sencillo. Ese era el santuario que Moisés construyó. Ahora, este santuario se debía limpiar, se debía purificar, se debía expiar, y esto se lo hacía una vez al año. La pregunta que está aquí: ¿por qué era necesario una purificación? ¿Por qué era necesario purificar el santuario? ¿Por qué era necesario expiar el santuario? ¿Qué contaminaba allá adentro, hermanos? ¿Qué manchaba? ¿No? ¿Se acuerdan ustedes cuando hemos llegado al campamento, hermanos, cómo estaba el campamento? ¿Era necesario purificar, hermanos? Sí, porque estaba de cabeza, ¿no? Entonces, una limpieza, y no había agua encima. Hermanos, cuando algo está mal, algo está sucio, entonces hay que limpiar. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que ensucia ahí? ¿Qué es lo que mancha? ¿Qué es lo que contamina que hay que limpiar ese santuario? Eso vamos a revisar. Bien, el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 323, es en la biblioteca electrónica, en el párrafo 1, ahí está hablándonos, hermanos, ¿por qué era necesario limpiar el santuario? ¿Qué es lo que manchaba el santuario? ¿Qué contaminaba el santuario? ¿Ya? Ahí tenemos. Miren, Patriarcas y Profetas, la página 323, en el párrafo 1. Ahí nos está hablando. Esta era la obra que se hacía diariamente durante todo el año. Esta parte es importante. Con el traslado de los pecados de Israel al santuario. O sea, los pecados de las personas eran acumuladas en el santuario, eran trasladadas al santuario. El santuario era como un almacén de pecados. Eso es lo que da a entender aquí. Con el traslado de los pecados de Israel al santuario, los lugares santos quedaban manchados. ¿Están entendiendo, hermanos? Entonces, ¿qué cosas se llenaban en el santuario, hermanos? ¿Qué se acumulaban? Los pecados de Israel, el pecado del pueblo. Los lugares santos quedaban manchados. Y se hacía necesario una obra especial para quitar de allí los pecados, dice. Entonces, esos pecados que se acumulaban todo el año en el santuario era necesario sacar, quitar. De esa manera se estaba limpiando el santuario. Dios ordenó que se hiciera expiación para cada uno de las sagradas divisiones, lo mismo que para el altar. Así lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. ¿Qué lo llama aquí al pecado, hermanos? Inmundicia. ¿Qué es el pecado? Inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Algo sucio. Para Dios el pecado es algo sucio, detestable, inmundo.
quiero antes de pasar preguntarles, ¿cómo el pecado entraba al santuario? ¿Cómo se lo metía al santuario el pecado del pueblo? Mediante la sangre. ¿Se acuerdan? Ayer hemos estudiado. El corderito, ponía sus manos al corderito el pecador, su culpa lo trasladaba al pecador. ¿Quién mataba al corderito? El pecador. ¿Y esa sangre dónde lo introducían? Y mediante la sangre el pecado dice que estaba yendo al santuario, hermanos. El pecado entraba al santuario. El pecador era perdonado, pero su pecado quedaba en el santuario, quedaba. Ahí se acumulaba. De todos los días, todo el año. Imaginaba, ¿no? Porque el velo que estaba en medio dice que sangre lo salpicaban. Todos los días, sangre, 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 sangre. ¿Cómo quedaría ese velo, no? Todos los días, continuamente, los pecados acumulados ahí también, hermanos. Entonces ese santuario era manchado, contaminado de las inmundicias del pueblo. ¿Ya? Entonces era necesario una limpieza. Vamos a ver ahora cómo se limpiaba el santuario. Bien. ¿Quién realizaba este servicio? ¿Quién realizaba la limpieza del santuario? Bueno, aquí tenemos en la pantalla el personaje que se encargaba, hermanos, era el sumo sacerdote. Ustedes ven que llevaba un traje especial, hermanos, ¿no? No iba pues al culto, hermanos, con corto, con buzo, ¿no? No, hermanos, miran, ustedes llevan una ropa solemne, una ropa especial. Por eso es bueno, hermanos, en lo posible, cuando nos vamos a estudiar, llevar algo especial también. Los sábados más todavía, ¿ya? Más todavía. Entonces, ¿por qué? Porque a la presencia de Dios hay que presentarse lo mejor. Y aquí vemos la ropa que llevaba el sumo sacerdote. Levíticos 16, versículo 2. Ahí está. Levíticos 16, versículo 2. Dice, el Señor dijo a Moisés, di a tu hermano Aarón. ¿Quién era el sumo sacerdote entonces? Aarón. Que no entre todo el tiempo en el santuario, detrás del velo ante el propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Tremendo, hermanos. O sea, imagínense que entrar otro momento al lugar santísimo era muerte. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Dónde se manifestaba Dios, hermanos? En el propiciatorio. ¿Cuál es el propiciatorio? A ver. La tapa del arca con los querubines, ¿no ve? Ese es el propiciatorio. Ahí dice que Dios se manifestaba, hermanos, se manifestaba así visiblemente. Entonces, entrar ahí cualquier rato, descuidadamente, era muerte. ¿Se dan cuenta? Era tremendo, hermanos, ese servicio. Ya entonces ahí tenemos el sumo sacerdote, Aarón. Muere Aarón, su hijo. Solo la familia de Aarón podía ocupar ese cargo, hermanos. Vamos a seguir. Ya sabemos, quién realizaba este servicio era el sumo sacerdote. Bien, ahora sí, para hacer la limpieza del santuario era necesario llevar 2 machos cabríos. ¿Conocen a los machos cabríos? ¿A otro nombre qué le podemos decir? Chivos. Chivos. 2 machos cabríos eran necesarios, 2 chivos. Y eso está hablando en Levíticos 16, versículo 5. Ahí está. 2 chivos se necesitaba. Dice, de la congregación de Israel tomarás 2 machos cabríos para expiación, o sea, para la limpieza, ¿no es cierto?
y un carnero para ofrecer de holocausto, dice. Bueno, aparece un carnero también, pero los dos chivos sobresalen ahí. Aquí tenemos la figurita, hermanos, dos chivos, ¿ya? Ahí tenemos. ¿Qué hacían con los chivos? Vamos a seguir, ya vamos a seguir. Levíticos 16:5. ¿Qué hacían con los dos chivos? Vamos a ir acá en el libro de Levíticos 16, versículo 7, versículo 8. Vamos a ver qué hacen con los dos chivos, los dos machos cabríos. Después tomarás los dos machos cabríos y los presentarás ante el Eterno a la entrada de la tienda de la reunión. Lo llevaban al atrio. Y Aarón echará suertes sobre los dos machos cabríos. Uno para el Eterno, en otras Biblias dice para Jehová, y el otro para Azazel. ¿Han entendido? Dos chivos. Uno debía ser para Jehová y el otro debía ser para Azazel. ¿Quién es Azazel? Satanás. Un chivo representaba a Jehová y otro chivo representaba a Satanás, al diablo. Ahí está. Entonces Dios representado por un chivo, el diablo representado por un chivo también. Eso es lo que dice. Y para eso echaban suertes. ¿Cuál va a ser? A ver, ¿cuál macho va a caer? ¿Cuál chivo va a caer para Dios? Y echaban suerte. ¿Ya? Eso se hacía, hermanos. Eso se hacía. Ya tenemos los chivos. Ya han echado suerte ya. Uno para Jehová y el otro para el diablo, para Azazel. ¿Qué sigue ahora? Ahora lo que sigue, hermanos, es que el sumo sacerdote, aquí vemos con su, ¿qué se llama ese, hermanos, que está tomando en la mano? Incensario se llama. ¿Han visto al cura cuando hace su misa? Yo no lo he visto físicamente, pero en la tele a veces uno prende y el cura está haciendo su misa, ¿no? Los domingos creo que hacen. Entonces, llevan así parecido el incensario, va humeando. Entonces dice que el sumo sacerdote, hermanos, se entraba al lugar santísimo, pero entraba con este incensario. Y, ¿saben? Es bien interesante. Dice que del altar de incienso que estaba a la entrada del lugar santísimo, sacaba brasa como carbón y lo colocaba en el incensario. ¿Ya? Y se entraba al lugar santísimo, en su mano estaba llevando un puñado de incienso. Hemos estudiado ayer, creo, lo que es incienso. Lo molían, ¿no es cierto? Hemos visto. Entonces entraba y lo colocaba encima de la brasa en el incensario y el humo del incienso cubría todo el arca, hermanos, lo cubría. Lleno como humo. Lo que la cita dice, vamos a leer luego, dice que el sumo sacerdote no debía mirar directo siempre, hermanos, nítido al arca, como que un poquito el humo del incienso lo cubría, hermanos. Da a entender que la presencia de Dios es tremendo, hermanos. Y aquí vamos a ver. Levíticos 16:13. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego. ¿De dónde debía sacar la brasa? Del altar de delante de Jehová, dice. Del altar de incienso, pues. Y sus puños llenos de perfume aromático molido ya. Y lo llevará detrás del velo. Al lugar santísimo se entraba. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. O sea que el arca debía ser cubierto con incienso, para que no muera el sumo
sacerdote. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea que este proceso debía hacerse para limpiar el santuario. Entonces entraba con incienso hasta el lugar santísimo, sacando brasa del altar de incienso, lo ponía en la brasa y el humo del incienso cubría el propiciatorio, hermanos, para que no muera, dice. Eso hacía una vez al año el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué presentaba? Incienso. El incienso cubría el propiciatorio para que él no vea directo y muera. ¿Estamos entendiendo, no? Entonces hemos visto primero que traían 2 chivos, echaban suertes. Ahora el sumo sacerdote se entra al lugar santísimo, pero entra con el incensario, con brasa en el incensario y en su mano un puñado de incienso, dice. En el lugar santísimo lo ponía en la brasa y el humo dice que subía, hermanos. El incienso era un perfume aromático, fuerte, que se podía oler a distancia. Es como cuando hacen pan, ¿no ves? Se siente, ¿no? Hasta el camino se puede oler, hermanos, cuando hacen pan. Entonces este perfume era así fuerte. Vamos a seguir. Después, hermanos, aquí vamos a ver, esto está en la Biblia, a ver, vamos a ver la cita, en Levíticos 16:15. Levíticos 16:15. Ya, Levíticos 16:15. Volvemos ahora para leer el texto. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pueblo. ¿Estamos entendiendo? El sumo sacerdote, después de presentar incienso, se salía afuera, al atrio. Y en el atrio degollaban al macho cabrío por Jehová. Ese que había caído, no para Jehová, un macho cabrío, un chivo, a ese lo degollaban, lo mataban. ¿Y qué hacía? Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. A ver, vamos a diferenciar esto. Cuando en el año alguien pecaba, la sangre se metía al lugar santo, ¿no es cierto? ¿Y dónde lo rociaban? Al velo. Pero en el lugar santísimo ya, una vez al año, ¿dónde rociaban la sangre? Ya no era al velo, sino sobre la tapa. En el propiciatorio rociaban sangre 7 veces, directo al arca. ¿Qué estaba debajo de la tapa? La ley de Dios que el pecador había quebrantado. Lo estaba satisfaciendo. La paga del pecado es muerte. Aquí está la sangre. Pero no moría el pecador, ¿no? Moría una víctima inocente. Entonces, hermanos, la sangre ya no se rociaba una vez al año en el velo, sino se rociaba encima del propiciatorio. ¿Saben lo que es propiciatorio, no, hermanos? La tapa del arca, la tapa del arca. ¿Ya? Entonces, hermanos, presentaba incienso, se salía afuera, mataba al macho cabrío para Jehová y su sangre lo metía al lugar santísimo y lo salpicaba encima del propiciatorio. Después de hacer eso, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Se salía, hermanos. Se salía del santuario. Pero hay algo importante que quiero que noten aquí, y esto está en Conflicto de los Siglos, 539, el párrafo 2, 539, 2. Conflicto de los Siglos, 539, 2. Miren lo que pasa. En el servicio ritual típico,
el sumo sacerdote, hecha la expiación por Israel, salía, se salía afuera. ¿Y qué hacía? Y bendecía a la congregación. Salía y levantaba sus manos sobre toda la congregación, hermanos, bendecía a la congregación. ¿Qué significará eso? Había un hermano que me decía, en el santuario no está el tema de la segunda venida de Cristo. Ahí no aparece la segunda venida de Cristo. Pero yo le digo, no, pues porque el santuario tiene que hablar de toda la obra de Jesús. Su obra de morir en la tierra, su vida, su obra mediadora, su segunda venida. Todo tiene que hablar el santuario. Y él me dice, no, la segunda venida no aparece en el santuario. Pero sucede que estudiando está la segunda venida. Y esto es, miren, una vez que ya rociaba sangre sobre el propiciatorio, el sumo sacerdote se salía afuera y bendecía a la congregación. Eso de salir y bendecir a la congregación representa la segunda venida de Cristo. Aquí dice, así también Cristo, una vez terminada su obra de mediador, aparecerá sin relación con el pecado para salvar y para bendecir con vida eterna a su pueblo que lo espera. Qué lindo, ¿no? Entonces, hermanos, esa bendición del sumo sacerdote a la congregación representa la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo termine su trabajo en el santuario, saldrá, hermanos, para venir por segunda vez y bendecirnos con la vida eterna. ¿Se acuerdan que estudiábamos creo que fue en Emanuel eso que estudiamos, ¿no? ¿Cuándo vamos a poder decir estoy salvo para siempre? ¿Cuándo vamos a decir estoy salvo? ¿Ahorita podemos decir esto, estamos salvos? Ahorita no podemos decir estoy salvo, ¿no? Tenemos la salvación a nuestra cuenta. Por la fe está la salvación. Pero el problema es que esa cuenta, esa fe lo podemos perder. A veces nos desanimamos, hay tentaciones y perdemos esa salvación. Pero ¿cuándo vamos a decir estoy salvo, seguramente salvo, eternamente salvo? ¿Cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez. Ahí vamos a decir la salvación está en mis manos. Soy salvo para siempre. Qué lindo, ¿no? Y eso va a suceder cuando Cristo salga del santuario y venga para bendecirnos con la vida eterna, dice. Sí, la Biblia dice el que persevere hasta el final, este será salvo también, dice. Está escrito, ¿no ven? Muy bien, entonces el sumo sacerdote salía a bendecir al pueblo. Vamos a seguir, ¿qué sigue después? Aquí hay una parte importante también que está en Levíticos 16, 21. Levíticos 16, 21, vamos a leer. Después de bendecir, miren lo que hacía. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. ¿Cuál macho cabrío estaba vivo, hermanos? ¿Cuál había quedado? El macho cabrío para el diablo. Lo hace traer ahora. Y pondrá Aarón sus manos sobre la cabeza del macho cabrío. Ahí está, Aarón está poniendo sus manos en la cabeza del macho cabrío. ¿Ya? Sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, hermanos. Esto quiero que noten, hermanos. Dice que cuando el sumo sacerdote salía también del santuario, se salía cargado de todos los pecados de todo el año del pueblo, hermanos. Pesado sería, ¿no?
hermano. Salía cargado, dice, y afuera, en el atrio, le esperaba el macho cabrío para Satanás. Ponía sus manos en la cabeza del chivo y esa carga todo le ponía sobre el macho cabrío. Lo trasladaba al macho cabrío para Satanás. Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y después, ¿qué hacían con el chivo? Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Ahí te sigue poniendo las manos. Tiene que cargarle todo siempre, hermanos, al macho cabrío. ¿No es cierto? Trasladaba todos los pecados de Israel al macho cabrío por Satanás. Todo tiene que cargarle. Después, a ver, ¿dónde estamos? Esta es la parte que quería, hermanos, hacerles notar. Dice que salía el sumo sacerdote cargado todos los pecados de Israel, del santuario. Cargado, y lo colocaba al macho cabrío. Sí. Ya. Ya, hermanita. Bien, hermanos. Entonces, la pregunta de la hermana es, durante las plagas, ¿dónde estamos? ¿Vamos a sufrir las plagas? ¿No? Las plagas las 7 plagas van a ser muy parecidas a las plagas que cayeron sobre Egipto, hermanos. Cuando las plagas cayeron sobre Egipto, ¿cómo estaba Israel, hermanos? Miraban cómo sufrían los egipcios, pero ellos no sufrían las plagas. Era bien interesante, hermanos. En Israel había agua cristalina, pero en Egipto era sangre. En Egipto había piojos, pero en Israel no había, ¿no? Entonces va a ser muy parecido, hermanos. El pueblo de Dios que haya sido aprobado en el juicio investigador, que haya sido sellado, no va a recibir las plagas, hermanos. Pero sí vamos a mirar a los que van a sufrir con las plagas. Vamos a ser testigos de los que van a sufrir con las plagas. Pero las plagas no nos van a tocar. Por eso es que vamos a tener que recibir el sello de Dios, ¿no? El que tenga el sello, Dios dice, nadie toca mi propiedad. Nadie toca. Eso, mi hermanita. Entonces nosotros no vamos a sufrir las plagas. Las plagas es para los que adoran a la bestia y a su imagen, dice. Para ellos es las plagas, no es para el pueblo de Dios. Por eso es que necesitamos ser aprobados en el juicio, hermanos. Estos temas son importantes, ¿no es cierto? Ya. Sí, hermana. Sí, va a haber muchas señales de que hemos sido salvos, ¿no? Uno también, que vamos a dar el fuerte pregón, pues. Mientras los que no son salvos van a perseguirnos, más bien. Nos van a perseguir. Ellos van a ser enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Eso hablábamos ayer con los hermanitos, ¿no? ¿Quiénes van a ser los que nos van a perseguir? Yo les pregunto, ¿quiénes fueron los que persiguieron a los discípulos de Cristo? ¿Quién fue?
Así clarito hay que decirlo, hermanos. Ha sido la organización. En ese tiempo la organización se llamaba el Sanedrín. Ellos fueron los que persiguieron a los discípulos de Cristo. Uno de ellos era Saulo, que pensaba que estaba haciendo el trabajo para Dios, un perseguidor del pueblo de Dios. Pero cuando Cristo le apareció, le dijo, ¿qué le dijo Jesús a Pablo, a Saulo? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Tú quién eres? Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. El que, hermano, se levanta contra el siervo, contra los cristianos del mensaje. Hermanos, no están luchando contra el hombre, contra Jesús están luchando. Contra Jesús están peleando, hermanos. Y creo que le dice Jesús, dura cosa es dar coces contra el aguijón. O sea, dar patadas contra el aguijón. Ustedes podrían patear púas de fierro, hermanos, de hierro. Así es luchar contra Dios, dice. Eso le dijo Jesús a Saulo, ¿no? Y de ahí Saulo, hubo una conversión en Saulo y después se llama Pablo ya. Es un giro total, ¿no? Eso, mis hermanos. Volvamos al tema, ¿ya? Volvamos al tema. Estamos en este libro es Patriarcas y Profetas, la 324, el párrafo 1. Esto es en la biblioteca virtual, en la biblioteca electrónica, pero en el libro es la 369, párrafo 3. Por ahí tenemos el libro. Ustedes agarran su libro y no da con la página. ¿Por qué? Dicen, ¿no? Es que en la biblioteca electrónica es diferente el compaginado, hermanos. No está igual. Por eso aquí le he puesto las dos páginas. En el celular es 324.1. En el libro es 369, párrafo 3. Los que tienen el librito. Patriarcas y Profetas. ¿Y hermanos? Bien, ahora sí vamos a leer la cita. Vamos a leer la cita. A ver, vamos a atender. Dice, el día de la expiación. Muy bien. ¿Qué significa expiación, hermanos? Purificación, limpieza. En el día de expiación, el sumo sacerdote, llevando una ofrenda por la congregación, entraba en el lugar santísimo con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio, encima de las tablas de la ley. Dice que rociaba sangre. En esa forma, los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechas. La ley pide muerte, castigo del pecador. Y el sumo sacerdote le dice, aquí está la sangre, ya fue castigado. Pero había muerto un sustituto. Dice, entonces, esta parte quiero que resaltar, hermanos. Entonces, en su carácter de mediador, el sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismo. O sea, del santuario, de todo el año se cargaba los pecados. Y salía del santuario, dice, cargado los pecados salía. Y salía del santuario llevando sobre él la carga de la culpa de Israel, dice. ¿A dónde salía? A la puerta del tabernáculo. Ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío para Azazel, para el diablo que decíamos. Y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Y todas sus rebeliones y todos sus pecados, así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío. Y cuando el macho cabrío que llevaba estos pecados era conducido al desierto, ¿a dónde lo mandaban al macho cabrío, hermanos? Cargado del pecado de todo el pueblo, al desierto.
¿Conocen el desierto, hermanos? En Bolivia creo que no he visto mucho desierto. Allá en el Perú se ve, hermanos, por las costas, unos arenales, puro arena, así ves, amarillo, no hay una planta, hermanos, no hay agua, vacío, puro arena es. Ahí, hermanos, no hay agua. Entonces ahí lo mandaban al macho cabrío y moría. Era conducido al desierto, se consideraba que con él se alejaba para siempre del pueblo, dice. Este es el servicio definido como figura y sombra de las cosas celestiales. Lo mismo tiene que pasar en la realidad, hermanos, eso vamos a ver. Aquí quiero que noten, hermanos, al macho cabrío, se lo están llevando ya. Dice que por mano de un hombre se lo conducía al desierto. Y cuando el chivo se alejaba, el pueblo dice que se alegraba, decía: mis pecados para siempre se alejan, dice. Mi registro queda limpio, no hay pecado. Se lo está llevando el macho cabrío. Así era, se lo llevaban lejos al macho cabrío. El macho cabrío era enviado al desierto. Interesante, ¿no? ¿Quién será ese macho cabrío, hermanos? Satanás. Satanás es el macho cabrío. Muy bien, ya tenemos el proceso, cómo se hacía la purificación, hermanos. Ahora sí tenemos que pasar a la purificación del santuario celestial. La realidad del santuario celestial arriba, hermanos. ¿Será necesario que el santuario celestial sea purificado? ¿Es necesario? ¿Qué es lo que mancha arriba? ¿Qué es lo que contamina arriba en el santuario? ¿Qué hay que purificar? ¿No? Ustedes saben que mediante la sangre el pecado entra al santuario. Lo mismo pasa, hermanos, por la sangre de Cristo somos perdonados. Pero el pecado queda en el libro, hermanos, como un antecedente. Está perdonado, pero tu pecado queda ahí. No está borrado. Les comparaba ayer como un delincuente, ¿no? Un ladrón, se fue a la cárcel, cumplió su condena, salió de la cárcel, pero su antecedente ¿es borrado o queda? Queda su antecedente. Una mancha en su vida queda. Lo mismo pasa, hermanos, en los registros. La Biblia en Daniel 8:14 decía: y él respondió: hasta 2300 días, tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Esta es una profecía que una vez estudiamos en un seminario, hermanos. Las 2300 tardes y mañanas. Termina esa profecía, entonces empezaría la purificación del santuario celestial. ¿Cuándo empezó y cuándo terminaron las 2300 tardes y mañanas? Voy a preguntar, hermanos. Hoy en la noche están preguntando. Esta noche se va otro conflicto de los siglos. Hay conflicto, hermanos. Si es que logran responder las preguntas, se van a llevar ese libro. ¿Ya? Hermanos, ¿cuándo empezó la profecía de las 2300 tardes y mañanas? En el año cuando se dictó el decreto para restaurar Jerusalén. ¿Qué año fue? 457 antes de Cristo. ¿Y cuándo terminó esa profecía? 1844. Entonces en 1844 empezó a ser purificado el santuario celestial. 457, con el decreto de Artajerjes, reyes de Persia, ¿no es cierto?
Ahí empezó. Daniel 8:14 tenemos. Bien. En Hebreos 9:23 dice que el santuario celestial necesita ser purificado con sangre, también con sangre. Pero esta vez no con cualquier sangre, tiene que ser una sangre especial ahora, no con sangre de machos cabríos. Porque en el terrenal con sangre de macho cabrío se purificaba, ¿no? Pero ahora vamos a ver. Fue pues necesario que la copia de las realidades celestiales fuesen purificadas con esos sacrificios. Pero las realidades celestiales mismas requieren mejores sacrificios que estos, dice. Tendría que ser con la sangre ¿de quién? De Cristo, hermanos. Él es nuestro Cordero, con su sangre. Es una sangre especial la de Cristo, hermanos. No es como la de machos cabríos. Muy bien, la pregunta: ¿por qué la necesidad de que el santuario celestial sea purificado? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Ese es el caso, hermanos. ¿Por qué es necesario? Hermanos, ¿alguna vez ustedes han cometido algún pecado secreto? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Alguna vez hemos pecado? Nadie sabe, usted nomás sabe. Pero yo les pregunto, ¿esos pecados estarán anotados arriba en el cielo? Pero ¿quién lo anotó si no había nadie? No había nadie. Yo he mirado a todo lugar, no había nadie y me he comido un pollo, dice el hermano. De hambre, dice. De hambre. No había nadie. Pero ¿será que está anotado? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Dice que con nosotros están ángeles. Como ministros, como testigos, están registrando todo lo que hacemos y eso va a los libros de arriba. O sea que nuestros pecados ingresan al santuario, hermanos, se anotan en libros. Esos pecados están en el santuario celestial, manchando, contaminando están, hermanos. Vamos a ver aquí. En el sistema típico, ya saben lo que es típico, ¿no? ¿Qué es tipo? Símbolo. En el sistema simbólico sería, ¿no? Tipo, que era sombra del sacrificio y el sacerdocio de Cristo. La purificación del santuario era el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anual de su ministerio. Era el acto final de la obra de expiación, una remoción o un quitar el pecado de Israel, dice. Una vez al año se sacaba todos los pecados de Israel al macho cabrío y al desierto se lo mandaba. Esa era la purificación. Prefiguraba, ¿qué señalaba esa purificación? La obra final en el ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo, dice. Señalaba el trabajo que Jesús iba a hacer, hermanos, en esta fase final también. ¿En qué sería la purificación? En la remoción o ¿cómo se va a purificar? Borrado de los pecados de su pueblo, dice. Esos pecados anotados en los libros, cuando sean borrados, se está purificando el santuario, hermano. La purificación no consiste en barrer, limpiar, no, había sido en borrar los pecados. Esa es la purificación del santuario celestial. Dice, en la remoción o el borrado de los pecados de su pueblo, los cuales están registrados en los libros celestiales. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Quisieran que sus pecados sean borrados? Que tu vida para atrás, ni un pecado aparece, hermanos. Es que fue borrado. No hay nada. Antecedente, no hay nada, nada malo.
Qué lindo, ¿no? Entonces, hermanos, la purificación del santuario celestial había sido en la remoción o el borrado de los pecados de su pueblo, los cuales están registrados en los libros celestiales. Yo creo que queda claro, hermanos, en qué forma el santuario celestial va a ser purificado: en el borramiento de nuestros pecados. Esa es la limpieza. ¿Qué hemos hecho en la vida mundana, hermanos? ¿Ah? No aparece el libro. Ya ahorita terminemos a ver. Este servicio involucra una obra de investigación, o sea, antes de borrar van a revisar los libros. Una obra de juicio. A esa investigación se lo llama juicio. Y precede inmediatamente a la venida de Cristo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. O sea, tiene que pasar esto antes de que Cristo venga, es antecito. Pues, cuando Él venga, la causa de cada uno habrá sido juzgada. Yo quiero preguntarles en esta mañana, cuando Cristo venga, ¿va a haber juicio? ¿Va a haber un tribunal cuando Cristo venga? ¿Qué dicen, hermanos? No va a haber. El tribunal es antes de que Cristo venga. A eso se le llama el juicio investigador para el borramiento de pecados. El examen de los libros para que mi pecado sea borrado. Se van a revisar los libros. Eso es antes de que Cristo venga. Cuando se termine el juicio investigador, sucederá el fin del tiempo de gracia. El destino de todo ser humano habrá estado decidido para vida o para muerte. Cuando caigan las plagas, ya no hay tiempo de gracia. Ya no, hermanos. Como la hermanita decía, los que estén sufriendo las plagas es porque no han sido aprobados, están perdidos. ¿No ve? Así va a ser. El zarandeo, hay un zarandeo final, hermana, que va a suceder, pero eso va a ser en la ley dominical. Ya hay un zarandeo final que va a suceder. Hay varias formas de zarandeo, pero hay una final que va a ser en la ley dominical. Pero bueno, entonces, hermanos, hermana Nelly, quería decir. Hay un himno que habla, ¿no ve? Empezó con los muertos. ¿Y cuándo empieza de nosotros los que estamos vivos? ¿Cuándo empieza? El semáforo, luz verde, empezó el juicio de los vivos. Hermanos, tenemos la cita ahí, la de eventos 231, que sería la ley dominical. Se dictó la ley dominical, empezó el juicio. ¿Quieres arreglar tu vida ese rato? Pueda que sea tarde, hermanos. 231, párrafo 13. La ley dominical, señal de que empezó el juicio de los vivos, hermanos. Nuestro destino empieza de uno por uno, cada uno. Cuidado, empiecen en familia, voy a entrar, dice. Yo he visto hermanas que no estudian la Biblia, cero, hermanos. El esposo le va a salvar, dice. También he visto a la inversa, hermanos. El esposo le dice, a ver, esposa, anota, a ver. Y él nada anota, hermanos. A ver, registra, anota. La esposa le va a salvar, hermanos. Imagínate. No había sido así. Al juicio entramos uno por uno. No entramos en pareja, en familia, como iglesia, es individual. Uno por uno desfilamos al tribunal divino, hermanos. De eso hay citas. ¿Ya? Me van a avisar, hermanos, la hora, por si acaso, por ahí puedo pasar, ¿ya? Bien, entonces,
Vamos a ir desarrollando eso más adelante, ya de los vivos, cuando empieza, todo eso vamos a hablar. ¿Dónde nos hemos quedado? A ver. Jesús dice: yo vengo y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esta obra de juicio que precede, o sea que es antes, que precede inmediatamente al segundo advenimiento. Precede es antes. La palabra precede significa antes. Es la que anuncia en el primer mensaje de Apocalipsis 14:7. ¿Qué dice el primer ángel, hermanos? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El juicio investigador, el examen, la revisión de los libros para que sean borrados los pecados. Eso anuncia el primer mensaje angélico. Apocalipsis 14:6 y 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. ¿Cómo no, hermanos? Imagínate, ese es el mensaje que la iglesia adventista tiene que saber, hermanos. Tiene que predicar, porque el destino de cada uno de nosotros está en peligro. Ese es el tema presente para ahora. ¿Cómo poder quitarle la verdad al pueblo, hermanos, y darle el tema? Yo le pregunto al hermano: ¿qué tema vas a predicar? El pájaro enjaulado, me dice, va a predicar en culto divino. Pero ¿cómo pues vas a distraer al pueblo, hermano, engañar al pueblo? El pueblo necesita saber cómo se va a salvar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso tenemos que tener en cuenta. Bueno, esta cita que está aquí en la pantalla es Conflicto de los Siglos 474, párrafo 1. Eso es la cita. Muy bien, sigamos. ¿Quién realiza la purificación del santuario celestial, hermanos? En la tierra lo hacía Aarón, sumo sacerdote. Este Aarón era símbolo ¿de quién? De Cristo. Cristo en este caso es nuestro sumo sacerdote, el que va a hacer la purificación del santuario. Ahí tenemos. La cita está en... A ver, la cita lo tenemos en Primeros Escritos 250, párrafo 3. Primeros Escritos 250, párrafo 3. Ahí está. Ya, vamos a leerlo la cita, ¿ya? ¿Quién realiza el trabajo de purificar el santuario? Aquí tenemos a Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, hermanos. La grande noticia, queridos hermanos, es que Cristo es nuestro Cordero, el que murió cargando nuestros pecados. Pero ese nuestro Cordero no está muerto, ha resucitado el tercer día y ahora se ha convertido en nuestro sumo sacerdote. Está vivo, hermanos. Él es el que va a presentar sangre dentro del santuario a favor de nosotros. Miren, se me mostró lo que había ocurrido en el cielo al terminar en 1844 los periodos proféticos, dice. Cuando Jesús concluyó su ministerio en el lugar santo y cerró la puerta de ese departamento, densas tinieblas envolvieron a quienes habían oído y rechazado el mensaje de su advenimiento y lo habían perdido de vista a él. ¿Qué pasó con los que habían negado, rechazado el mensaje, hermanos? Densas tinieblas dice que les cubrieron, hermanos. Los que rechazan el mensaje, hermanos, lo mismo les va a pasar. No van a entender ya, su mente se oscurece, hermanos. Ya no disciernen ya. Todo lo ven igual. Jesús, ¿dónde estamos? Jesús se revistió entonces de preciosas vestiduras. Ahí está Jesús. Alrededor de la orla inferior de su manto ostentaba en alternada sucesión una campanilla y una granada.
como la que habíamos visto aquí, miren, así. Al borde de su túnica dice que había una campanilla y una granada. Campanilla y granada. O sea, ¿qué sucede? Cuando él andaba, chocaba pues y hacía ruido, ¿no? Campanilla y una granada. De sus hombros colgaba un pectoral de curiosa labor, dice, el pectoral. Cuando él andaba, el pectoral refulgía con diamantes y se ampliaban unas letras que parecían nombres escritos, grabados en el pectoral, dice. ¿Cómo sería? No sé si han visto que letras se amplían y se reducen. Dice que así se notaba cuando él andaba aquí en las piedras, como nombres, dice, que se ampliaban y se reducían también. En la cabeza llevaba algo que parecía una corona. Una vez que estuvo completamente ataviado, le rodearon los ángeles y un flamígero carro penetró tras el segundo velo. ¿Cuándo fue eso? En 1844. Jesús entró al lugar santísimo, hermanos, como nuestro gran sumo sacerdote para purificar el santuario. A ver, repito, ¿cuál es la purificación del santuario? El borramiento de nuestros pecados. Para borrar, ¿qué tiene que haber antes? Un examen, revisión de los libros. Eso se le llama el juicio investigador. Bien, ¿qué se requiere para que nuestros pecados sean borrados? Ahora sí, vamos a ir entrando, ¿ya? ¿Qué se requiere, hermanos, para que nuestros pecados sean borrados? Cuando abran los libros, ¿qué se requiere para que borren nuestros pecados? ¿Qué se requieren, hermanos, para que el pecado sea borrado? ¿Ah? El arrepentimiento, sí. ¿Saben, queridos hermanos? Para que los pecados sean borrados, esos pecados, frente a los pecados, tienen que aparecer que está perdonado. Todo perdonado. Significa que antes del juicio de los vivos, todos nuestros pecados tienen que estar al día, perdonados, arreglados, confesados, abandonados. Y cuando llegue el juicio de los vivos, revisen los libros, todo está perdonado gracias a la sangre de Cristo. Como está todo al día, van a proceder a borrarlo, pues. Para que lo borren, los pecados tienen que estar perdonados. ¿Y cuándo hay que pedir perdón, hermanos? Ahora hay que pedir perdón. Eso es estar al día, hermanos. A ver, un ejemplo vamos a hacer. Hasta aquí hemos estado quebrantando el sábado, hermanos. No recibíamos sábado. Entonces debemos morir. La paga del pecado es muerte. Entonces yo voy a mi cordero. Le digo, tú has muerto también por este pecado, por favor, con tu sangre quiero ser perdonado, defiéndeme con tu sangre. Por eso cada pecado es como que vuelve a matar a Jesús, hermanos, y por su sangre Jesús nos defiende y el pecado ahí frente al pecado se anota perdonado. Tienes que mencionarlo y apropiarte de la sangre de Cristo, porque tiene que haber sangre para el perdón de pecados. Y se pone perdonado. Pero de ahí en adelante ya tienes que no quebrantar el sábado, pues. Porque a veces nosotros queremos abusar, decimos, a ver, le he pedido perdón, este sábado más voy a quebrantar. Y este sábado más. Y este más. Eso es no valorar su sacrificio, no valorar su amor, hermanos. Eso es ser inconsciente. Entonces, el arrepentimiento verdadero nos lleva a abandonar el pecado también.
Por eso, hermanos, tenemos que vivir a la altura de la luz que sabemos, porque el pecado había sido saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y eso entra en la indumentaria, entra en la reforma pro salud, entra en el matrimonio, en la mayordomía cristiana. Yo les contaba anterior que a un hermano le robaron $15,000. Y él llorando me dice, así me han robado. Pero después dice, es que yo no diezmaba, hermano. Por algo también debe ser, me dice. Como yo robaba, me han robado también. Pero es harta plata, ¿no? $15,000. Todo, él es transportista. Tenía un minibús. Su esposa era la cobradora. Él era el chofer y su esposa cobraba. Así trabajaban los dos. ¿De cuántos años, hermanos, su dinerito habrán juntado? Para nada. Entonces, hermanos, todos esos pecados se tienen que acudir a la sangre de Cristo para que sean perdonados. Entonces, cuando encuentren que estén perdonados, van a proceder a limpiar esos pecados, a borrar. Pero si no están perdonados, ese es el problema, hermanos. A veces nosotros decimos, no hay tiempo para Jesús. ¿Por qué no están muchos hermanos en el Congreso, hermanos? Porque no hay tiempo. Para Jesús no hay tiempo. Para nuestros quehaceres sí hay tiempo. Ese es el caso. Jesús ocupa un segundo plano en la vida. Eso es lo triste, hermanos. Y así pecamos y pecamos y pecamos y los libros se llenan. Llega el juicio de los vivos, no está perdonado, nada. No había tiempo para eso. ¿Qué va a pasar, hermanos? Eso vamos a revisar, ¿ya? Vamos a seguir. Bien, dice, ¿qué se requiere para que nuestros pecados sean borrados? Hermanos, en esta parte quiero que noten ahora, para que sea borrado, antes tiene que haber una investigación minuciosa de los libros. Se va a revisar los libros, que todo esté perdonado, todos los pecados al día, arreglado. Debemos pasar por un proceso de investigación. Aquí vamos a ver esta cita en Conflicto de los Siglos 474, el párrafo 1 está hablando ahí. Conflicto de los Siglos 474, párrafo 1. Conflicto de los Siglos 474, párrafo 1. Conflicto. En el libro, hermano. La cita que está aquí da con la del celular y da con el libro. En el celular hay dos conflictos. Hay un conflicto, dice CS54. Ese da con el libro. Eso es lo que usamos en el celular. Ya, dice. A ver, estamos aquí. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Allá están revisando los libros. Quién sabe, no se ve mucho, ¿no? Esta obra debe realizarse antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga su galardón está con él para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra. Así que los que andaban en la luz de la palabra profética vieron que en lugar de venir a la tierra al fin de los 2300 días en 1844, Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial para cumplir la obra final de expiación preparatoria para su venida, dice. Entonces vamos a rescatar esta parte de arriba. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, el juicio investigador. Se revisan los libros
para proceder si se va a borrar o no se va a borrar. Eso. ¿Ya? Esto está en Conflicto de los Siglos 474. ¿Ya? Vamos a ver aquí. ¿Qué presenta? Bueno, nos faltan algunas palabras ahí, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros? Que presente sus méritos a nuestro favor. O sea, ¿qué significa? Que lo que necesitamos también para el borramiento de pecados es que Jesús presente sus méritos, hermanos, para que nuestros pecados sean borrados. Tanto el perdón como el borramiento se necesita la sangre de Cristo, hermanos, sus méritos de Cristo. ¿Ya? Muy bien. No sé si todavía tenemos tiempo, hermanos, porque sería bueno hacerlo, continuarlo mañana también. Se nota un poco de calor en la sala, ¿no? No sé si el sol está sentando. ¿Ah? Ya debe ser hora, ¿no? Queridos hermanos, esto lo vamos a seguir mañana. Ya un poquito falta completar ahí algunas citas, eso lo vamos a completar. Pero quiero que no se olviden lo que hemos estudiado en la mañana o ahora, todo el proceso de la purificación. Lo mismo va a ser en la realidad, hermanos. Lo mismo sucede. Hay algunas cosas más, obviamente. Entonces todo eso vamos a desarrollarlo mañana más, ya en el día viernes mañana. Bien, hermanos, ahí lo vamos a parar. Que Dios nos ayude a ver que el juicio, la purificación ya empezó. Y que ahí está nuestro gran sumo sacerdote. Lo único que tenemos que ahora hacer es que nuestros pecados estén perdonados todo al día para que sean borrados. Si no están perdonados, hermanos, estamos en peligro. Aunque hayamos nacido en la iglesia, aunque hayas hecho grandes obras en la iglesia, no te va a garantizar eso, hermanos. Esos pecados van a hacer que nos perdamos. Es arriesgado, hermanos. Por eso vale tomar en serio nuestra salvación, hermanos. No solo de nosotros, de nuestra familia también. Sí, mañana, hermana. Entonces, pero les di la cita, Eventos 2:31-3, dice que por la ley dominical, cuando se forme la imagen de la bestia, será la gran prueba decisiva, dice. De ahí empezaría el juicio de los vivos. ¿No ve? Ahora, ¿cómo saber si está cerca la ley dominical? Eventos de los últimos días, dice, para que salga la ley dominical, las iglesias tienen que unirse. Unión de iglesias tiene que haber. Y esa unión de iglesias, si nosotros nos informamos, ya existe la unión de iglesias. Y ahí también está presente la organización adventista, hermanos, en la unión de iglesias. Cuando las iglesias se unan, entonces juntas van a ir al Estado y le van a decir al Estado: tienes que aprobar nuestras reglas, nuestros decretos, y así va a salir la ley dominical. Entonces, estará cerca, estará lejos, tiene que haber unidad, y esa unidad ya está, hermanos. Entonces, no está muy lejano la ley dominical, ¿no es cierto? Pero no podemos fijar una fecha exacta también, ¿no? Mis hermanos, que Dios nos bendiga. Aquí lo vamos a parar, entonces mañana vamos a seguir con el tema. Ya, gracias por la atención. Amén.